capacidades o sin capacidades, pero lo que es cierto es que figuras de la oposición están ahora en cargos sumamente importantes para nuestro país. Los diplomáticos, sí, los que están al exterior. Embajadas, consulados, el más reciente, bueno, se ha adelantado, Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, podría ocupar una embajada también, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Óscar Zúñiga nos tiene un reporte especial al respecto. Muchos han sido los gobernadores que se sometieron a la voluntad del presidente de la República y que el ser agachones y con desmedida obediencia hacia el Ejecutivo Federal, inclusive al grado de entregarle sus estados en contiendas electorales, les valió para ser premiados por con un cargo más allá de la administración que representaban, convirtiéndolos en embajadores o cónsules. Entre ellos podemos enumerar a varios que han corrido con esa suerte. Tal es el caso de quien fuera gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien hoy se desempeña como embajador de México en España. También está el que fuera exgobernador de Quintana Roo por el PAN-PRD, Carlos Joaquín González, quien es el embajador en Canadá, el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, quien militaba en el PRI y a quien le ofrecieron ser embajador de México en República Dominicana, la también exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, quien fue nombrada por el presidente cónsul de México en Barcelona, y la más reciente adquisición como diplomático es la del también exgobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, quien representará a nuestro país en Noruega. 5 exgobernadores emanados de la oposición han sido merecedores de ese premio luego de que perdieran la elección de sus estados, y se dice que aún se espera algo para el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Estos nombramientos a quienes no les ha caído del todo bien es al personal del Servicio Exterior Mexicano, quienes son diplomáticos de carrera. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Sobre todo eso, auditorio, bien lo dice Óscar Zúñiga, no le ha caído muy bien a los trabajadores del servicio diplomático de nuestro país, ya que se trata de una posición por carrera. Hay gente que se prepara para trabajar en el exterior representando a nuestro país. Para hablar de este tema, yo le agradezco mucho al profesor de la UAM y exconsejero del Instituto Nacional Electoral, profesor Javier Santiago. Muy buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Michelle, para servirte a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por estar en contacto. Primero, su opinión personal, maestro, de estas posiciones que ha estado otorgando el presidente López Obrador. Hay que ser muy claros de entrada. Bueno, lo primero habría que decir que no es ninguna novedad que políticos sean enviados a desempeñar funciones diplomáticas. Es una, o ha sido más bien una práctica de muchos largos años, el premiar o castigar, depende del tipo de embajada. Ahorita recordaba yo que a Luis Echeverría lo mandaron de embajador a las Islas Fiji, ¿no? Pues fue un castigo, ¿no? Más que un premio, ¿no? Entonces, siempre se ha nombrado a políticos. A lo que creo que está cambiando son las razones, ¿no? Sin duda, maestro. Y cuando los trabajadores que elaboran desde hace muchísimos años en estas embajadas y consulados para la Secretaría de Relaciones Exteriores, se refieren en redes sociales o lo que se dice en pasillos, es una profesión de carrera. Bueno, ¿cuáles son entonces los requisitos para ser cónsul, requisitos para ser embajador de México en otro país? A ver, los requisitos de carácter legal los cumplen estos políticos que han enlistado ustedes, que ya han sido nombrados, y el que viene también, cumplen los requisitos legales, sí. Ahora, pero creo que hay que ser precisos en lo siguiente. Desempeñar una actividad diplomática es una actividad de carácter político, sí, pero altamente especializada. En eso coincidimos en que es una actividad altamente especializada que requiere conocimientos específicos que no todos los políticos tienen, y de los que han sido enviados recientemente durante este gobierno, creo que no hay mucha certeza de que sepan geografía, geopolítica, derecho internacional, que sepan la historia de la Guerra Fría, que estamos viviendo una nueva Guerra Fría, que si no se conoce la historia de la anterior, pues no se va a saber cuál es el equilibrio político que existe y el papel que puede jugar nuestro país. O sea,
Creo que esta es la deficiencia que tienen estos nuevos nombramientos, porque sí Ujú, requieren un expertise concreto y específico. Eh, Hasta que no demuestren que realmente conocen, a lo mejor se da el caso, ¿no? De personas sumamente cultas, aunque creo que en la clase política mexicana esto ha venido en descenso. En el ujú. pasado hubo quienes no tenían carrera diplomática, pero eran personas que tenían una amplia cultura y un amplio conocimiento de la historia de nuestro país y del mundo y de las relaciones internacionales y podrían realizar eficazmente y con honorabilidad sus actividades. El comercio internacional que ahora es tan importante, el asunto tecnológico, es decir, ¿a qué van a Noruega? Ujú. Digo, vale la pena hacerse la pregunta. Es un país petrolero con Sí. alta tecnología para aguas profundas. No sé si Omar Fayad sepa eso. Pero pues habría que conocer el rejuego de la política petrolera mundial, qué papel juega en Noruega, cuáles podrían ser las ventanas de oportunidad para nuestro país en una relación eh, más allá de lo diplomático, pero que se inicia en la diplomacia en aspectos tecnológicos con Noruega. Esto lo menciono solo por poner un ejemplo. Sí, no, pero tiene, su pregunta es muy razonable, maestro, sin duda, porque yo también me sumo a esa duda que tanto puede saber de intercambio comercial también y de la industria petrolera, sobre todo, y para poder hacer un gancho con nuestro país, ¿por qué no tener un puente? Sobre todo, que eso sería maravilloso. Ahora también tenemos esos casos como el de Andrés Roemer, profesor, o el caso también de nuestro embajador, ya no está ahí en Argentina, que fue videograbado robando un libro en un negocio en Argentina también. Tenemos, la verdad, como lo ha dicho usted, en descenso, experiencias muy negativas con nuestros representantes en el exterior. Pues creo que estos dos casos, pues, son totalmente lamentables, ¿no? En el caso de Andrés Ruemer, es un caso muy grave de comportamiento no solo impropio y falto de ética, sino pues que cometió delitos, definitivamente, y creo que fue protegido, o sea, hubo impunidad durante muchos años Uh -huh. a su conducta eh, por relaciones de poder que no están claras, no las conocemos con claridad, no son públicas, pero es lamentable. Ahora, robarse un libro siendo un diplomático, la verdad, qué vergüenza para el país, ¿sí? O sea, son cosas realmente lamentables, Sí, porque no es el cuestionamiento a la persona, es el cuestionamiento que se da al país, qué así es. tipo de representantes envía, qué calidad ética, qué calidad moral tienen. eh, para enviar a estos personajes a representar a nuestro país. Así es. Platico con Javier Santiago, profesor de la UAM y exconsejero del INE, sobre esta designación de embajadores y cónsules pues en diferentes países del mundo, licencias que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora ya lo mencionamos, un panorama amplio me parece, profesor, los que no están preparados, aunque legalmente sí cumplen los requisitos, de entrada por la nacionalidad mexicana, si nos vamos al más básico. Pero a ver, una pregunta por último, y me parece básica, ¿no le resta nivel ya a las posiciones que en un futuro deberán seguir encabezando nuestras embajadas? Me recuerda también a la de Estambul en estos momentos. Es decir, personas menos preparadas que no sabemos cómo será, que no sienten la representación de México en otros países. Y eso quiere decir, profesor, que en un momento de emergencia, pues podemos dudar incluso de la actuación de cada uno de ellos por la falta de capacidad. Pues sí, ese es un riesgo. Ahora, lo que está detrás de estas decisiones, pues es el juego político nacional, Uh -huh. ¿no? O sea, ahora sí que sobrevivir políticamente bien vale una embajada, ¿no? O sea, este, las personas que eran o que fueron gobernadores y que ahora son miembros del servicio exterior están sobreviviendo políticamente, expulsados de su partido original, pero pues esta vieja máxima priista de que pues la política es una rueda de la fortuna que a veces está abajo y a veces está arriba. Digo, una embajada pues no es estar tan abajo, ¿eh? Digo yo. Este, ya quisiéramos algunos, un modesto consulado, este, Sí,
Y consulado, no la embajada, profesor. Exactamente, un modesto consulado. Aunque sea un consulado, como le tocó a la gobernadora de Sonora allá en Barcelona. Y bueno, pues ahí están las Barcelona es la cuestiones. ciudad más cosmopolita de España. Sí, no dudo que esté muy contenta por allá, profesor, ¿no? Que haya sido todo un premio a como ya y quien lo ha dicho claramente es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos, y lo ha dicho sin especificar nombres, pues han decidido pues no meterse con nosotros en campaña, dejarnos trabajar, y eso les ha merecido, obviamente, trabajar con él de la mano, algo que naturalmente una figura de oposición pues no haría. Pues les ha valido, y hay que decirlo, y ellos también lo han reconocido, aunque no públicamente, porque muy pocos han dado entrevista, que obviamente fue un premio del presidente López Obrador. Que no sea la última vez que platicamos, profesor Javier Santiago, un placer, de verdad. No, con mucho gusto, el placer ha sido mío. Buenas tardes. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Platicamos con Javier. Gracias, profesor. Profesor Javier Santiago, de la Universidad Autónoma de México y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Entonces queda pendiente qué pasará con el exgobernador del Estado de México. Él ha negado recientemente que se le vaya a entregar, por así decirlo, una embajada. Es la duda que está todavía en el aire. Pero procedimientos han adelante. No creo que él acepte. ¿No cree que acepte, profesor? No, por razones políticas, porque él es símbolo de un grupo político priista muy consolidado. Eso es creo que representa más que los otros personajes. Bien, profesor, muchas gracias. Con esta opinión del profesor nos